noches. Como todos los viernes aquí en Competencias, nuevamente con un tema que atañe a todos los que nos gusta el deporte. Y hemos pasado por varios escenarios de deportes individuales, en deportes competitivos, en grupos, en equipos. Y llegó el turno de tocar un tema que para todos los que nos llega en lo más profundo este estilo de vida que es la práctica deportiva, a veces nos creamos algunos mitos, a veces creamos algún tipo de falsas ideas, paradigmas sobre un deporte que puede llegar a denominarse violento, un deporte que puede denominarse agresivo, y también aquellos deportes que a lo mejor por su pasividad hay quienes cuestionan que puede o no ser deporte. Entonces, hay cosas que vamos viendo en Perú, específicamente en la capital, aquí en Lima, que están tomando cada vez más envergadura, más ahínco, van teniendo más adepto. Y hoy día vamos a hablar del rugby. El rugby que para mucha gente se lo toma como si fuera quieren hacer alguna similitud con el fútbol americano y es totalmente dispar desde el punto de vista hasta que cómo se pasa la pelota, la envergadura, inclusive la cantidad de jugadores y la indumentaria, por llamarlo de una manera. Entonces, hoy día el tema que vamos a tratar en competencia es el rugby, sus mitos, qué cosa lleva a una persona a practicarlo, qué cosas podemos sacar del rugby, cómo te va formando. Tenemos algunos videos que vamos a ir comentando con nuestro invitado de lujo que hoy nos acompaña, que vamos a presentarlo en unos instantes más. Pero el tema del día de hoy es que la gente, después de terminar de ver el programa de competencia hoy día viernes, diga: el rugby es un deporte que lo puede practicar cualquier persona que tenga la voluntad y la actitud de realizarlo. No es un deporte que está solamente sesgado para un determinado estatura o dimensión física, sino que todas las personas que tengan las ganas, actitudes, pueden practicar rugby. Para eso tenemos a Santiago Monte de Oca. Santiago, dentro de su currículum, obviamente ha jugado rugby no solamente aquí en Perú, sino en Argentina, en Chile. Lo fue tomando y lo adaptó como un estilo de vida, ¿no? Hoy ya en su carrera profesional vamos a preguntarle qué cosas le dejó el rugby, qué cosa está haciendo por el rugby. Pero bueno, principalmente vamos ya a saludarlo aquí enfrente de todos a Santiago y vamos a conversar con él. Buenas noches, Santiago, gracias por acompañarnos. Diego, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, viste, como hacía en la introducción, Santiago, tú que tienes experiencia de muchos años de rugby a nivel internacional, ¿qué cosa es el rugby como deporte? ¿No? Para desmitificar eso que es un deporte violento, rudo, que solamente tienen que jugarlo personas pesadas. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? En principio el rugby es mucho más que un deporte. O sea, en realidad yo creo que todo deportista cuando toma un deporte como bandera lo hace su forma de vida. El rugby es de alguna manera una forma de vida. No solamente es la forma en la cual uno juega un deporte, sino la forma en la cual aplica las enseñanzas o los aprendizajes del deporte dentro de lo que es la vida misma. En concreto, uno puede esforzarse mucho, porque el entrenamiento no es sencillo. O sea, uno tiene que estar entrenando, cuando va a jugar al rugby tiene que estar entrenando mínimo 2 veces por semana, entrenando de noche, con lluvia, con tormenta, con frío, con todo lo que toque. Depende del país donde te toque, temperaturas extremas. Yo he estado entrenando con temperaturas bajo cero, feliz de la vida. Es esfuerzo, es dedicación, es pensar más allá del juego en función de lo que es un equipo. O sea, es trabajar en equipo. Son 15 jugadores que están todos juntos detrás de un único objetivo, que es conseguir la pelota y poder jugar con la pelota. Por el otro lado sería también el objetivo de defender y tratar de que el rival no pueda llegar a avanzar con la pelota. Y eso se consigue solamente en equipo. El rugby tiene una particularidad: un jugador menos en la cancha es una diferencia muy grande. En el fútbol uno puede levantar un partido con 10, en el rugby es muy difícil levantar uno con 14.
¿Por qué? Porque el trabajo de equipo y los roles y las funciones están tan bien delimitadas que cada uno tiene un lugar y algo que hacer en ese momento. Si no lo hace, hay un agujero. Exactamente, mira, en esta breve introducción y participación te iba escuchando atentamente, Santiago, y creo que con tu comentario de 2 o 3 minutos tenemos programa para hacer una semana, porque has tocado varios... No, mira, encantado, pero has tocado trabajo en equipo, formación, liderazgo, muchos aspectos. Como comentaba también, tenemos videos. Esta es la parte introducción del programa para que nuestros televidentes, no solamente aquí, te cuento, no solamente aquí en Perú, porque esto también sale, bueno, a través de la web en cualquier lugar del mundo, y tenemos seguidores en Argentina, tenemos seguidores en Colombia, tenemos en Italia, en Estados Unidos, que ya son fans un poco de competencia, porque día o semana tras semana nos mandan algunos correos y nos sugieren algunos temas. Y hace ya varias semanas que queríamos hablar de rugby. Mira, tenemos que ir para después tener un programa, ya poder soltarnos con video y algunos conceptos más. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a ya darle tiempo a la parte de producción que vaya preparando los videos. Y sobre los mismos vamos comentando todo aquello que has introducido, Santiago. Excelente, ¿Sí? Excelente. Volvemos en un minuto nada más y ya vamos a desarrollar todo lo que estamos anticipando sobre el tema de hoy día, el rugby. Bueno, aquí ya en el segundo bloque de competencia, y como anticipábamos en el primero, vamos a ver un video y vamos a comentar sobre imágenes con Santiago, el mito, todo lo que envuelve al rugby. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro invitado qué cosa es lo que lleva a un deportista, inclusive a una nación, porque hoy día acá en Perú está prácticamente incipiente, muy pocos años que se juega rugby, pero en Oceanía, en Argentina, inclusive ya desde muchísimos años, llevan más de 100 años jugando rugby, inclusive en Australia, Nueva Zelanda, en este último país es el deporte rey, ¿no? El deporte principal. Entonces, Santiago, te invito, y a ustedes también,
a que veamos a los All Blacks, ¿no? El equipo de Nueva Zelanda, hoy por hoy el mejor equipo del mundo y siempre ha estado entre el 1 y 2, más allá de los resultados con Sudáfrica, con Australia, pero siempre ha sido el equipo a vencer. Ellos tienen una particularidad, antes de comenzar a jugar un partido, hacen una danza. Creo que ya tenemos imágenes de esto. ¿Podrías comentarnos un poquito qué significa esta danza, el haka, que hacen los All Blacks? Bueno, hace un ratito hablaste de tema de naciones, hablaste del tema de la importancia que tiene el rugby en distintos países, hablaste de las costumbres o tal vez las cosas o las particularidades que hace que el rugby sea diferente en muchos lugares o se vive de manera diferente en muchos lugares. Los neozelandeses, en realidad todas las tribus maoríes, claro, Western Samoa, Fiji, realizan un haka. ¿Qué es ese haka? El haka, que estamos viéndolo en pantalla, es una danza de guerra, básicamente. Es la danza en la que los guerreros maoríes, se enfrentaban previamente a sus rivales, claro, a sus enemigos, y les decían que los iban a matar, básicamente, hasta que podían llegar a arrancarle las vísceras, cortarle la cabeza, etc. Es muy violenta desde el punto de vista de cómo es estética y de las expresiones, etc. Si se fijan, estos muchachos pueden llegar a meter miedo, mucho más miedo meten si nos damos cuenta que pueden llegar a pesar 125 kilos, que son una bola de músculo, etc. y que además van a estar jugando contra ti. Pero es algo que se vive con mucho respeto hacia las costumbres, mucho respeto hacia el rival. Muchas veces hay una especie de contrajaca, o sea, el equipo rival que no tiene su danza particular o lo que sea, se abraza, se une mucho, claro, más. Y ese haka también es un llamado de ánimo para el equipo rival, no es simplemente una metida de miedo de los All Blacks hacia los rivales, sino es un tema de que los rivales entienden la voluntad y la garra con la que ellos van a entrar a jugar el partido y van a ir a pelearles y a jugarles de la misma manera. Exactamente, ¿no? En un momento me parece que un equipo fue sancionado cuando burló, hizo cosas, vamos a decir, que no van con el espíritu del rugby en sí, ¿no? Es que ahí estás hablando del espíritu del rugby. El espíritu del rugby, a ver, los deportes normalmente tienen dos tiempos. Primer tiempo, segundo tiempo, claro, se jugó el primero, se jugó el segundo, terminó el partido, el referee tocó el silbato, terminó. El rugby tiene un tercer tiempo. Claro. Y en la mística del rugby ese tercer tiempo es el tiempo más importante, que es el tiempo en el cual rivales, o sea, locales y visitantes, se juntan a comer, a charlar, a divertirse, a bailar, poner música, y es en el momento en el cual el local le agradece al visitante poder hacer lo que más le gusta, que es jugar al rugby. Sin el rival no puede jugar. Entonces merece tanto respeto o más que tu propio equipo. ¿Por qué? Porque gracias a ellos vos podés estar divirtiéndote. Fíjate qué profundo es el pensamiento del rugby o de la esencia del rugby, porque es después de que meten miedo a un haka, que tacleas, que vas a ganar y vas a no perdonar al rival, pero después inclusive se hacen una doble fila agradeciendo al rival y obviamente el tercer tiempo. Que el tercer tiempo, los que hemos jugado, es un tiempo que en realidad te hermana más con el deporte en sí, porque es uno de los pocos deportes, más allá que el boxeador después de terminar la pelea se abrace, pero de ahí termina. Acá compartes casi un tiempo igual, 40, 50, una hora. 2 horas, una fiesta. Una fiesta con alguien que tacleaste y si le pudiste agarrar y romperle, no adrede la rodilla, pero lo tacleas y el otro en una hora más estás compartiendo una mesa. Eso es el espíritu y es lo que muchas veces la gente no percibe, porque ¿qué pasa? Con las imágenes que nos llegan, los compactos nos muestran la jugada de Jonah Lomu pasando por encima de uno y pareciera como que es una guerra, ¿no? Pero es un poco la intención, Santiago, de que estés acá y lo que hoy día con tanta pasión tratamos de transmitir. El rugby es un deporte no violento. Es de mucho roce. Es violento en la medida, como bien decías tú hace un ratito, en que el jugador quiera... En la medida que el jugador quiere hacerlo violento. Pero si no es de continuo roce, pero tiene tantas reglas. Yo cuando a veces veo un partido de rugby y digo penal, o scrum, o digamos, tiene tantas reglas que si uno se ajusta a las mismas, no tiene por qué transgredirse ni llegar a ser algo sangriento, ¿no? Definitivamente. O sea, el rugby no es un deporte de contacto, es un deporte con contacto. El rugby es un deporte de pelota como puede ser el fútbol, por ejemplo, como puede ser el básquet. El básquet tiene lesiones gravísimas de las personas, culpa de los codazos, etcétera, y nadie puede decir que el básquet es un deporte violento. No.
El rugby tiene la posibilidad de golpear de alguna manera, taclear o interferir al jugador que tiene la pelota. No necesariamente un jugador que no tiene la pelota, como sí pasa en fútbol americano. Claro, exactamente. Entonces el cuerpo incluso se predispone de una manera distinta. O sea, el golpe de rugby duele mucho menos que el golpe de fútbol. ¿Por qué? Porque el cuerpo del rugby está preparado para el golpe. Exactamente. En el caso del fútbol, uno no está preparado para que te venga a patear la pierna. Sí, sí, en el rugby sabes que te van a ir a taclear, por lo tanto el cuerpo se prepara de una manera distinta y el golpe duele menos. Eso sí, no hay nada más placentero que un lunes. ¿Cómo me duele el lunes? Es un placer saber que te duele el lunes después de haber jugado el sábado o el domingo. Y entendés que es un dolor rico, es un dolor del deporte, es un dolor de haber disfrutado al menos 80 minutos en la cancha más un tercer tiempo. Exactamente, ¿no? Ahí estamos viendo algunas jugadas, Santiago, y aquí todos los televidentes, bueno, de equipos obviamente que juegan torneos de las 6 naciones, torneos internacionales. Y fíjense cómo la particularidad de que hay que tratar de avanzar tirando la pelota con la mano hacia atrás, porque quien la tira hacia adelante es sancionado, ¿no? Y ahí fíjense todas las alternativas del ataque en bloque, del ataque en equipo, ¿no? Mira, hay muchos deportes que se juegan en equipo, pero yo creo que, Santiago, no sé si considerás, el rugby para mí es uno de los pocos deportes que te sirve para tu vida profesional, vida cotidiana, de trabajar realmente en equipo. Sí, el bloque pasado hablábamos del tema de roles. O sea, cada jugador tiene un rol, una posición. En el rugby hay 1, 2, 3, 4 posiciones en los forwards, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones diferentes en la cancha. O sea, es como que pueden existir 9 personas que están haciendo cosas distintas dentro del mismo equipo. Es una empresa que tiene 9 gerentes de área, o 9 gerencias de área, en algunos casos con 2 o 3 gerentes, porque de hecho el rugby tiene 2 o 3 personas que comparten la misma posición, y eso permite que uno pueda llegar a trabajar de una manera mucho más integrada, entendiendo cuál es el rol del otro, el rol y la responsabilidad. En los videos que estamos viendo, si se fijan, hay mucha dinámica, es un juego muy dinámico, es un juego donde la pelota corre y donde la gente también corre. Tal vez está siendo un poco ingrato con los delanteros, con los forwards, con los gordos, porque el rugby es un deporte muy lindo para ver cuando la pelota sale y se juega desplegado, pero también puede ser un deporte muy cerrado para ver cuando la pelota está adentro de un rack o dentro de un mall, dentro, vamos a traducirlo, dentro de una masa de personas que están luchando por una pelota que no se ve. Tal cual, pero hay justamente esa masa de personas que muchas veces son los más pesados, los más lentos, los de movimientos paquidérmicos, pero son esos gerentes que tú bien hacías referencia. Es el gerente de producción. Que tienen exactamente una función que es recuperar y dársela a la gente, a la línea. Que pueden ser los de marketing. Exactamente, ¿no? que son los que salen. Los vistosos, claro, que son los que corren más rápido, los más simpaticones, los que tienen menos cicatrices, menos golpes en la cara, etc. Exactamente. Y en realidad son funciones distintas. No quiere decir que porque los 3/4 o los backs, la defensa, sean los que tal vez hagan la mayor cantidad de tries o los tries más bonitos, no quiere decir que los delanteros o los forwards tengan mucho menos mérito. Porque si no se consigue la pelota no puedes hacer un try. Mira, vos sabés que te voy a contar una anécdota y a todos ustedes, yo creo que, bueno, no sé si muchos, pero aquellas personas que nos siguen, en el Mundial 2007, tú lo debes recordar, esa defensa que hicieron los Pumas ante Francia. Ante Irlanda, durante 8 minutos. Pero Irlanda y también... ¿Irlanda fue o Francia? El partido que se ganó antes de llegar a... Sí, eso fue Irlanda. Sí, el tema es que hizo el 5.º puesto. Mira, un día estaba en una playa acá cerca del sur de Lima y una persona me hizo referencia, nada que ver con esto, que le habían dado una charla así de trabajo en equipo, de consolidación, de motivación, con un video, unos minutos, sobre cómo se trabaja en equipo, ¿no? Y yo tengo imágenes del Mundial y de cómo un equipo sólido, un equipo, digamos, con un objetivo en común, todos alineados, el equipo rival estuvo a centímetros de apoyar el tanto y tú veías que no entraban y había jugadores defensores de 1,90 m como de 1,70 m. Exacto. Y no importa, el tema era no tener que llegar o evitar que el otro haga el try o en este caso consiga el objetivo. Yo creo que
Mira, una persona... ahora, si me hablas de 2007, sí fue Francia. Sí, sí, fue... 2 mundiales antes fue Irlanda. Irlanda que también... Que también fueron 8 minutos de defensa, porque además el rugby tiene una particularidad. Termina el tiempo, pero hasta que no haya una infracción, se sigue jugando. Entonces ya había terminado el partido y pasaron 10 minutos en los que Irlanda no cometía ninguna infracción y los Pumas tampoco, y el resultado era defender. Y se terminó ganando el partido gracias a una infracción que terminó cometiendo Irlanda, y ahí sí, ya había terminado el tiempo. Pero mira, era una cosa muy que llama la atención, porque la gente que ve rugby, como decíamos hace un ratito, puede tener un mito, pero no hay mejor muestra puesta en escena de trabajo en equipo, de roles, de funciones, de objetivos alineados que el rugby, ¿no? El básquet y otros deportes obviamente son también trabajo en equipo, pero acá, como bien decías, los roles que tienen, acá tú puedes tener a un Michael Jordan que a lo mejor con 1 o 2 jugadores te puede ganar el partido. Acá tú puedes tener un muy buen pack de forward, pero tienes una línea que no va para ningún lado. O al revés. Y tampoco. O puedes tener muy buen line, claro, pero no tenés un muy buen, digamos, scrum. Es decir, por eso hago referencia a ustedes, no sé si coincides, pero todos tienen que estar alineados. A ver, la incidencia de un Michael Jordan en un equipo de básquet es más del 20%. Si bien el básquet son 5 jugadores en cancha, una persona, y si es del estilo Michael Jordan, vale mucho más que el 20%. En el rugby hay 15. Sí. O sea, la incidencia de una sola estrella no puede modificarte tanto. Exactamente. Sí, la estrella puede ser gravitante. Hablaste hace un rato de Jonas Lomus, que fue uno de los, digamos, el win más grande que ha existido en la historia, además de John Keegan, etcétera. Pero Jonas Lomus era un tipo de 1,95 m que tranquilamente hacía 100 metros en 13 segundos. Era imposible de parar. Sí, entonces había que conseguir que la pelota le llegara a Jonas Lomus, pero había 14 trabajando para que esa estrella brillara. No era que la estrella brillara por sí sola. Claro. Y le generaba juego a los demás, como puede haber sido el caso de Michael Jordan. Era al revés. Acá los demás trabajaban en función de ese uno. Exactamente. Santiago, tenemos que ir nuevamente a un corte, a una pausa. Esto se está tornando cada vez más interesante y creo que tenemos 1 hora nada más, pero va a dar para mucho más porque creo que es muy rico el tema como para compartir con ustedes. Y bueno, y obviamente que en algún otro momento nos puedan hacer llegar sus sugerencias, inclusive preguntas que puedan tener, porque queremos que aquí en el Perú no vuelva, sino crezca este tema del rugby. Seguimos con Santiago Monte de Oca, ya regresamos y volvemos con el tercer bloque. Bueno, volvemos nuevamente en competencia. Tercer bloque y el rugby. Santiago, hablamos ya de los mitos, hablamos del espíritu, del tercer tiempo, del compañerismo, el trabajo de equipo. Yo hacía referencia brevemente que cualquier persona con ciertas capacidades y actitud puede jugar rugby. Vemos jugadores de 120 kilos, 1,95 m, pero también vemos jugadores de 80 kilos, 1,70 m. Todo el mundo puede jugar rugby, ¿no?
Todo el mundo puede jugar rugby. Yo empecé a jugar al rugby tarde. O sea, tarde para lo que sería el rugby en Argentina. El rugby en Argentina los chicos empiezan a entrenar en los clubes a los 4 años, 5 años. Yo empecé a jugar a los 18. Y a los 18 me di 1,80 m y pesaba 55 kilos. Era como decía yo, la envidia de todas las modelos. Todas querían ser como yo. Medir 1,80 m y pesar 55. No todos los rugbyers. Yo reconozco que el rugby me costaba mucho. Y tal vez fue el deporte que elegí porque era el que más me costaba. No tenía el cuerpo como para empezar a jugarlo. Pero sí pude jugarlo. Sí entré a jugar en un club, sí entré a ocupar una posición dentro del equipo, suplente, novato o lo que sea, pero no importa. Yo iba a entrenar, era el primero que empezaba a entrenar, el que corría, daba más vueltas a la cancha, el que hacía todo lo que podía hacer con lo que mi cuerpo me daba. Obviamente empecé a jugar, empecé a ejercitar, en un año levanté 10 kilos más. Igual seguí siendo el flaco del equipo y la verdad que no me preocupaba. Tenía la velocidad que necesitaba mi puesto, tenía la actitud que necesitaba el equipo, tenía las ganas de taclear y de poner todo lo que podía llegar a poner en el momento que había que hacerlo, y eso te hace jugador de rugby. Entonces, si tú tendrías que decir a alguien, a estas personas que nos están viendo, escuchando hoy día, que pueden medir 1,75 m, como pueden tener casi 2 metros y que a veces es, no sé, el desgarbado del grupo. Tal cual. O sea, puede jugar. No, por supuesto, pero ¿qué tendría que tener? Amor propio, ganas, actitud, porque el físico ya sabemos que cualquiera puede jugar. Pero ¿qué otra cosa se necesita para ir en favor del espíritu? Yo te diría que la primera palabra es disciplina. El rugby no es un deporte para indisciplinados. O sea, una persona que no puede controlar su temperamento, que es indisciplinado, en el primer tackle se termina agarrando trompadas. Claro, sí, definitivamente. ¿Y eso qué implica? Que en el equipo se va a quedar con un jugador menos. ¿Y por qué se queda con un jugador menos? ¿Por qué? Porque en el rugby las trompadas son penadas con expulsión. Sencillo. Entonces, uno no puede ser indisciplinado. Por un lado es la disciplina. La disciplina para poder soportar el roce del juego. Sí, la disciplina para ir a entrenar martes y jueves, llueve o no llueva. Así, si hace frío o no hace frío. La disciplina para complementar el entrenamiento con gimnasio, con una alimentación, etc. La disciplina para integrarse con un equipo. O sea, un jugador indisciplinado no se puede llegar a integrar con el equipo. Si no se integra con el equipo, no forma parte del equipo. No forma parte. Entonces, disciplina sin duda, coraje, porque de hecho sí nos va a tocar en algún momento tener que ir a enfrentar a un jugador más grandote, ¿sí? Como también nos ha tocado ir a enfrentar a un jugador más pequeño. Correcto. Y no es un tema de porque es más pequeño voy a ir más despacito, de ninguna manera. Yo voy a ir a jugar al máximo de mis cualidades contra el que me toque, así sea mucho más grande que yo o mucho más pequeño que yo. Lo siento por si era pequeño, pero bueno, es parte él va a poner lo mismo de sí. Exactamente. O sea, va a poner todo de sí, entonces hay que jugar todo contra todo. Es esfuerzo, o sea, disciplina, esfuerzo, coraje. Sí, básicamente es el deporte. Está lo que uno lleva adentro, ¿no? Porque el físico jugarás, no serás forward, será medio scrum, no sé, fuera, pero un rol dentro de los 15 tendrás. Mira, quería mostrarte un video que aquí los chicos de producción han preparado sobre el rugby y las chicas y las mujeres. Fíjate qué tan rico y tan noble es el rugby, que no es un sesgo solamente para hombres o para una determinada estatura, raza o grupo étnico. ¿Qué opinas que las chicas jueguen rugby? Inicialmente el rol de la mujer del rugby, estamos hablando acá hace 40 años, era estar del otro lado de la cancha. O sea, estar de afuera alentando a sus novios. Hoy por hoy se está desarrollando mucho más el rugby femenino. En el Perú se juega, creo que hay 4 o 5 equipos ya, que juegan un torneo a lo largo del año y hacen un torneo de 7 jugadoras por equipo, o sea, un torneo de 7-a-side. Y las chicas, la verdad que hay, volvemos, cualquier fenotipo, o sea, hay chicas más grandotas, chicas más delgadas, chicas más gruesas, chicas más flaquitas. O sea, en realidad volvemos a lo mismo, volvemos a que es un deporte abierto a todos. Y así como está abierto a los hombres, está abierto a las mujeres también. Que exige en el caso de las mujeres algunas características diferenciales, como no tener las uñas largas, pero bueno, eso es lo que le pasa al deporte. O sea, sí, es parte de... En realidad, si juego con las uñas largas, más conflicto tengo yo en lastimarme las uñas que lastimar al rival, porque se llega a levantar una uña y... Vos sabés que el tema es que si bien hay contacto, las imágenes que vemos a veces en el rugby,
pero yo en cada oportunidad que tengo de hablar con amigos, compañeros, inclusive en algún momento lo hemos tocado aquí en competencia, el rugby tiene las reglas, yo te diría hasta exactas, para aquella persona disciplinada no tenga que ir y pensar que en cada ball, en cada rack, en cada line va a ir a pegarle un codazo, como pasa a veces básquet, fútbol, donde sí, sí, tú vas a cabecear tranquilamente una pelota, no vas preparado y viene el defensor y ¡tac! Es lo más cobarde que hay, ¿no? Porque es como pegar de atrás, o sea, definitivamente. Y en el rugby yo veo que hay tantas reglas que te marcan una disciplina y que la gente dice, no, es un deporte que salís lastimado. Es un deporte en el que te podés lastimar. Pero si no estás preparado, o sea, claro. Pero también, o sea, en el fútbol querés girar y te rompiste los meniscos de rodillas, sin o sea, duda, ¿me entiendes? Sin duda. Entonces, pero un poco lo que buscábamos y en esta conversación es sacar esa idea, ¿no? De que no es un deporte que solamente tú que eres grande podés jugar rugby, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el rugby aquí en Perú? ¿Está avanzando? ¿Qué hay hoy día? A ver, yo llegué al Perú en el año 2004. Había en ese momento un único campeonato, que era el plantel superior, con 6 equipos. Al año siguiente fuimos 5. Empezó a reducirse la cantidad de equipos, pero sí los equipos empezaban a crecer en cantidad de jugadores y se terminaron abriendo distintas divisiones. Hoy por hoy, el campeonato peruano de rugby tiene 4 campeonatos. Tiene 3 campeonatos de masculinos, un campeonato femenino, que los 3 campeonatos masculinos son el campeonato de primera división, de intermedia y de preintermedia. Hay equipos que tienen representantes en los 3 campeonatos, en los 4 campeonatos contando el femenino, y hay equipos que tienen solamente participación en uno solo. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos se presentó este año a jugar por primera vez y está jugando en el campeonato de preintermedia. Los colegios, por ejemplo, el Markham, Newton, Alpamayo, también tienen equipos. Las universidades, como pueden ser la ISIL, está la Ricardo Palma, está la UPC, que está en conjunto con el Newton, obviamente el IME Católica, Agraria también está presentando equipos. O sea, el rugby está creciendo mucho, pero está creciendo a partir de las universidades más que nada. Yo lo que creo es que el rugby tiene que crecer más de las bases, tiene que crecer desde abajo, desde chicos chiquitos de 4 años, de 5 años, de 7, de 10, que empiecen a jugar tal vez en los colegios o en clubes de rugby que estén orientados a trabajar con niños, y a partir de ahí crear esta, digamos, esta mística o este pensamiento de rugby. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, que yo veo acá, es que el jugador empieza a jugar al rugby grande. Sí, definitivamente. Ya empieza a jugar con cuerpo, empieza a jugar con mañas. Y viene con esta mística de que el rugby es un deporte violento. Entonces, ¿quiénes son los que terminan jugando al rugby? Los que se pelean siempre jugando al fútbol. Entonces, como no los invitan más a jugar al fútbol, se van a terminan jugando al rugby, como muchas veces pasa en Estados Unidos, que los que juegan al rugby son los que no entraron al equipo de fútbol americano. Claro, exactamente. ¿No? Pero... Entonces, para salir de esa mística, yo creo que la gente tiene que empezar a jugar antes. Tiene que entender que el espíritu del deporte es otro y entrar a una cancha sabiendo golpearse y sabiendo golpear. Porque también hoy te encontrás con un jugador de 1,95 m que tiene 1 año y medio de rugby, que no sabe ni siquiera cómo ir a taclear, y te termina lastimando sin quererlo. Sí, por la propia... Por la propia inexperiencia. Sí. El rugby es otra cosa que tiene el rugby, es que así como cualquier físico lo puede jugar, cualquier edad lo puede jugar. O sea, dentro de un mismo equipo puedes tener un chico de 17 años o de 16 años y un tipo de 40 que están cumpliendo roles diferentes, porque sus características físicas y deportivas son así, pero el de 40 puede ser mucho más rendidor que el de 17. ¿Por qué? Porque la experiencia, porque claro, sabe, por un montón de cosas que hace que el físico deje de ser importante para pasar a ser importante lo que es la experiencia, lo que es las mañas, lo que es el saber y estar adelante del juego del rival. O sea, si yo sé cómo va a venir la jugada, es más fácil que... Sí, uno ya ubica. Quería dejarte una pregunta para ya ir a un nuevo corte. Coincido, y acá desde hace casi un año, el próximo mes cumplimos 1 año de programa, siempre bregamos porque hay una política, no solamente en el rugby, sino deportiva, que haya una política de Estado. O sea, el Estado tiene que participar, porque si no va a pasar como en el rugby, que se inician en las universidades en vez que haya una política desde las bases, como bien dices tú, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que podemos también tener varios programas de discusión. Quería hacerte esta pregunta que va más o menos concatenada. La empresa privada, ¿no? El Estado o alguna entidad o algún gobierno regional
¿Es posible trabajar en conjunto para que ya no empiecen a jugar rugby con el cuerpo formado a nivel universitario, sino que se pueda formar, dejemos el Estado, ¿no? Porque bueno, el Estado, como te digo, a veces tiene otras prioridades. No digo que sea bueno, pero Sí, tiene sí. otras prioridades. La empresa privada puede ayudar a que un chico de 4, 5, 6 años, en vez de regalar una pelota de fútbol, se le regale una pelota de rugby. Quisiera escuchar tu opinión, vamos a una pausa y ya regresamos con el último bloque de competencia aquí con Santiago Monte de Oca. Y tenemos otro video ya para ir finalizando sobre espectaculares jugadas de rugby. Ya regresamos. Bueno, aquí ya en el último bloque de competencia, y habíamos dejado una pregunta para nuestro invitado, que también es un profesional que tiene su trabajo, su empresa. Santiago, ¿el aporte de la empresa privada ayuda, cómo está? Porque hoy día, como hacíamos referencia, por diferentes circunstancias, en el Perú se empieza a jugar rugby ya aquellas personas que no le da la capacidad para el fútbol, van al rugby, o aquellos que son los violentos de la clase como para que desfoguen, pero tendría que ser como pasa en Argentina, como pasa en unos países de Europa, en Oceanía, en X, donde un chico cumple 4 años y le dan una pelota de rugby para jugar y olvídate, la pelota de fútbol no la llega a conocer en la adolescencia. La empresa privada puede ayudar a crear esa conciencia de los más chiquitos. El rugby inicialmente, y estamos hablando de los años 80 más o menos, siempre fue un deporte amateur. O sea, normalmente era un deporte amateur. Al ser considerado un deporte amateur, en Argentina, por ejemplo, que llegaba a niveles internacionales, el jugador de rugby tenía que ser un profesional de otra cosa, Sí. y usaba su capital para financiar su propia indumentaria, sus zapatos, y no digo de sus viajes internacionales, pero sí las giras con el club, etc. A partir de que el mundo va cambiando, el deporte se convierte en negocio, las empresas están buscando interés, están viendo el interés que tiene de participar de un deporte tan masivo como puede ser el rugby. En el caso de Perú, yo te digo, se empieza a jugar tarde porque las universidades lo ponen, incluso hay universidades que dan créditos por formar parte del equipo de rugby, etc. Pero sí creo que el aporte de las instituciones, hablamos de privadas, o sea, la empresa privada, como puede llegar a ser el Estado o los municipios, es vital a la hora de poder dar una infraestructura que no está lista para poder desarrollar el rugby en los, digamos, las edades más bajas. Es decir, si un chiquito quiere aprender a jugar al rugby, hoy tiene que ser alumno de un colegio donde se juegue. Claro. En lugar de poder ser un chico que viene de la calle que se va a jugar al club cualquiera. Lamentablemente todavía no está dado ese entorno. No hay un club puramente de rugby que tenga una sede que permita albergar o acoger un montón de gente que venga de la calle. Pero sí existe también la voluntad de los clubes en eso mismo. O sea, los clubes de rugby que normalmente forman parte de una institución más grande, ya sea un colegio o una universidad, también están trabajando para desarrollar el rugby. Hace poco el equipo de los All Marquemians volvió de Iquitos, creo que fue hace 2 semanas,
donde se hizo una clínica de rugby que ya lleva creo que 4 o 6 ediciones de una clínica de rugby hecha en Iquitos y que de hecho fue auspiciada por la municipalidad. Qué bueno. Incluso nos dieron el estadio, se les dio el estadio en ese momento para que pudieran hacer la clínica ahí adentro. Hay gente en Tacna que está trabajando también, desarrollando rugby y creando clubes, tanto en Tacna como en Arequipa, creando clubes de rugby que permitan desarrollar también distintos polos y que no sea solamente un rol, un tema hegemónico de Lima, que es lo que también suele pasar muchas veces, donde el dueño, donde el más grande termina siendo el jefe, que no necesariamente tiene que ser así. Claro. El federalismo en Argentina del rugby nació también a mediados de los 90. Antes el campeonato de Buenos Aires era el campeonato argentino, mentira. ¿Y qué pasaba con las distintas provincias? Exactamente. Entonces, ahí cada provincia tenía su unión de rugby y ahora hay un campeonato argentino donde juegan los campeones de cada unión. Y a partir de ahí puede ser el mejor de. Antes, con ganar el campeonato de Buenos Aires, ya eras el campeón de la Argentina y era mentira. Y era totalmente inexacto, ¿no? Santiago, hoy día bien has hecho referencia de Tacna, Iquitos y diferentes ciudades aquí del Perú. Una persona que nos está viendo, un padre, una madre que tiene a su hijo que quiere que haga deporte, ¿cuáles serían los caminos, más allá de que obviamente es gustoso que se contacten aquí con la mula.p y nosotros podremos asesorarlos, pero a lo mejor vive cerca del Cono Norte, a lo mejor están en Ica, ¿cuál sería el paso? ¿Dónde podrían dirigirse? Primero, en realidad lo que hay que ver es quiénes son los equipos que tienen cerca. O sea, lo que uno tiene que hacer primero es identificar el equipo que uno tiene cerca. Lo gracioso es cuando yo llegué aquí al Perú, yo en Argentina jugaba en un equipo que se llamaba San Isidro Club. Sí. Cuando llego a Lima, veo que existe también un club que se llamaba Club San Isidro Rugby, y dije, yo quiero jugar ahí. Y además no me quedaba tan lejos, pero cuando me entero que entrenaban en otro lado, dije, no, ya me queda demasiado lejos, y llamé al Markham, que era el que me quedaba cerca de casa. ¿Por qué? Porque si me hubiera costado ir a entrenar, a los 35 años, en ese momento no hubiera ido. Entonces, por suerte me quedaba cerca y podía llegar rápido. Entonces empecé a jugar en el Markham. Y no es que había requisitos ni nada, simplemente había que tener ganas de ir. O sea, yo hoy diría, si un chico tiene 16, 17 años, puede acercarse a cualquiera de los clubes, no sé aquellos que tienen una vinculación con una universidad, si es que sea un requisito obligatorio formar parte de la universidad o del colegio. Pero hay clubes donde no lo es. Sí, entonces, y lo bueno que tú dices que te quede cerca, porque esto es disciplina. Tenemos, a ver, para el área de lo que sería La Molina está el Newton con UPC, está la Agraria. Para el lado de Surco está Ricardo Palma, que tiene un equipo que se llama Surco. En Miraflores está básicamente, tenemos al Markham, o los All Markhamians. La Católica tiene equipo de rugby, la Universidad de Lima tiene equipo de rugby, el Colegio del Pamayo tiene equipo de rugby. O sea, alternativas hay. Habría que ver que los clubes que uno quiere entrar tengan una política abierta de admitir gente que no forme parte de esa institución madre, así sea colegio o universidad. Que tengan las ganas y que los clubes estén abiertos a que la gente que quiera hacer deporte, en este caso rugby, le brinde la facilidad. Claro. ¿No? De hecho, lamentablemente la estructura para el rugby infantil todavía no está creada desde el punto de vista de clubes. Sí creo que se pueden hacer, que de hecho se hacen clínicas de rugby, etcétera, o open days en los distintos clubes donde se invita a que los chicos participen. Pero como lugar para yo llevar a mi hijo de 4 años a jugar al rugby, no tengo. Pero sí, si uno tiene 17 años, 16 años y ya quiere jugar, sí puede hacerlo. Lamentablemente esa edad. Sí, lamentablemente. Prefiero que sea más chiquito, sí. Pero sí se puede hacer. Santiago, para ir finalizando, el 8 de diciembre me comentabas que hay un torneo que estás liderando. Bueno, no liderando, pero bueno, el 8 de diciembre es la Copa Baker, que es un campeonato abierto que dura solamente ese día en el Markham, donde se juntan, puede ser que haya 10, 15 equipos con distintas categorías. Por ejemplo, yo jugaré en la categoría de very old, o sea, los super veteranos, pero no hay problema, podemos jugar contra los de 17. Muy divertidos son los partidos. Pero es un lugar abierto donde se puede llegar a tener un día completo de rugby en el Markham de Miraflores, donde se puede llegar a disfrutar de todos los clubes, donde van a estar todos los clubes, va a haber clubes de provincia seguramente también jugando ahí y clubes invitados como podemos ser nosotros los veteranísimos. Los veteranísimos, pero los veteranísimos tenemos ese espíritu todavía de no solamente de jugarlo, sino de difundirlo y que la gente se vaya sumando, ¿no? Así que
está hecha la invitación para el día 8, aquí en el Colegio Markham, en Miraflores. Aquellos que pueden o no jugar, que tengan a lo mejor niños pequeños, así 4 o 5 años, que por lo menos vayan viendo el espíritu, la cordialidad, la familiaridad que se vive, porque hay diferentes canchas, hay juegos, hay un montón de cosas que la gente que se va acercando al rugby va viendo que no solamente son 15 personas que están luchando por llevar una pelota hasta el arco o hasta el ingol enfrente, sino que hay todo una atmósfera, un mito, algo místico que rodea, que una vez que te metes es muy difícil, porque como te decía fuera de cámara, muy difícil, sí. Yo hace poco más de 16 años que no juego rugby, pero si tú me dices un deporte que cuando miro televisión y juegue un equipo de Inglaterra, de Escocia, juegue Sudáfrica, que sea, me llama a verlo, porque lo que hemos estado ahí dentro sabemos lo que está pensando el forward cuando recupera la pelota y se saca todo de sí para llegar, ¿no? Es un deporte que es por elección. Sí, o sea, exactamente. En ningún momento naturalmente te va a tocar jugar al rugby, naturalmente te va a tocar... No, uno escoge. Uno elige el rugby y lo vive así. O sea, y es como es una elección de forma de vida, es una elección de si yo me metí en esta cancha es por culpa mía. Sí. Nadie me empujó para que yo me meta ahí. Claro. Y entonces, si es por culpa mía, la responsabilidad la voy a asumir. Exactamente. Es así. Santiago, ya tenemos que terminar. Vamos a finalizar con un video de unos minutos nada más de las mejores jugadas en líneas generales que hemos podido recabar de rugby. Van a ver velocidad, fuerza, trabajo en equipo, disciplina, todo lo que hemos estado conversando en esta hora de programa con Santiago. Y ya para irnos despidiendo, Santiago, la verdad un gusto. Creo que nos ha quedado corto el programa para seguir hablando, profundizando algunos temas, porque la idea es que la gente... Mira, el fondo es que haga deporte. Si puede ser rugby, como en este caso, mucho mejor, porque como bien dices, es un deporte de elección. Pero la idea de competencia es que la gente despierte el espíritu de hacer un deporte. Si hoy día termina y mañana sábado la gente quiere salir a correr, el programa tuvo El objetivo se cumplió. Exactamente. Y si, mira, de lo que están viendo, van 5 personas el 8 de diciembre a ver el torneo de rugby también. Así que te comprometo para unas semanas más adelante de ver si nos acompaña nuevamente. Excelente, Diego. Me Y encantaría. muchas gracias. Ok, no, gracias a ti. Bueno, ya pasó otro viernes más en competencia. Como dije, vamos a terminar viendo unos minutos de alguna jugada de rugby. Muchas gracias a todos los amigos que están en Sudamérica, en Europa, en Norteamérica. Cumplimos con el rugby en mediana parte, ¿no? Porque no es que ya el rugby se terminó y lo vamos a ver el año que viene. Pudimos tener una amena charla con un ex rugbyer a nivel internacional y seguramente no va a ser la última. Quizás antes de finalizar el año podamos tener otra charla muy amena sobre rugby. La intención es seguir brindándole temas, anécdotas, comentarios, reflexiones, propuestas, para que ustedes, después de ver este programa Competencia, salgan, despierten un poquito esa actitud de realizar el deporte. Así que nuevamente muchas gracias por estar hoy viernes con nosotros y volvemos el próximo con algún tema de interés general que compete a esto que llamamos competencia, que en realidad es despertar la actitud por el deporte. Muchas gracias.